Hablemos de propósito de vida. ¿Qué es este concepto? ¿Cuál sería su definición más cómoda, más fácil para no dar tanta vuelta y no complicarnos? Antes que nada, ¿será que todos lo tenemos? Definitivamente no, no todas las personas tienen definido este término, o más que definido, no han encontrado su propósito porque no han analizado a qué se quieren dedicar y dónde quieren estar en el futuro, cómo se ven. Aquí yo te traigo unas definiciones muy puntuales, muy sencillas y corticas, mira, de forma directa, sin meter tanta complejidad, ¿sí? Mira, el propósito es a qué viniste, por qué estás en esta vida, en este mundo, aunque no fue algo que tú hayas decidido, pero tú sí puedes escoger dónde te ves, cómo te ves, con quién, en dónde, haciendo qué actividades. Y finalmente, para esto hay un proceso. También voy a hablar aquí un poco sobre metas y objetivos, entender muy bien su diferencia. El propósito es por qué las personas se van a acordar de ti. Las personas se acuerdan de esa huella que tú has marcado con tus acciones. Ese es el propósito. Oye, esa persona, ¿qué hizo? ¿Por qué se van a acordar cuando ya no estés? Suena un poco dramático, pero así es. No es simplemente subsistir, no es simplemente llegar a esta vida, despertar todos los días, ir al baño a cepillarse los dientes, desayunar, cumplir unas actividades ante un empleador y luego se han pasado los años y la persona está peleando por una pensión ya sin energía, con muchos sueños frustrados, en fin. ¿Y para qué lo hago? El propósito es ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué? ¿Para qué? Es decir, el sentido de cada acción, cada actividad que hago, cada cosa que aprendo, cada espacio que comparto con las demás personas, a qué estoy dedicando o en dónde estoy enfocando mi energía. Busca ese sentido y mira que ya aquí con estas tres definiciones que te estoy compartiendo, te darás cuenta que es necesario, es preciso entrar en un alto estado de conciencia. Mira que te lo digo así, no es fácil encontrar el propósito. Entonces, ¿por qué y para qué estamos en este mundo? Ahí ya vamos dándole forma a la definición del propósito. Cada quien lo hará de una manera diferente, cada persona es un universo, digamos, entonces deberá hacer esta tarea, como lo dije, con un alto nivel de conciencia. A algunos les tomará más tiempo, para otros será más fácil, ¿sí? Pero finalmente somos unas entidades, somos emociones y nos movemos por deseos. Entonces por aquí podemos encaminar el enfoque para ir definiendo el propósito. Algo que nos diferencia de los animales finalmente se mueven por instinto, quieren sobrevivir, quieren comer para sobrevivir, quieren reproducirse, se multiplican y están buscando la manera de evitar que un depredador los consuma. Eso hacen los animales, pero los seres humanos estamos en un estado superior que nos lleva a hacer cosas más allá de existir, más allá de simplemente comer, dormir y reproducirnos. ¿Cómo lo descubro? Fíjate que aquí la pregunta es muy puntual. ¿Cómo lo descubro? Todo en esta vida, todo en la historia de la humanidad, ten en cuenta esto. Todo ya está inventado, todo ya existe, todo, absolutamente todo lo que tú ya te imagines. Las técnicas de meditación, la medicina, los alimentos, ya existen, todo absolutamente. Lo que ha hecho el hombre a lo largo de la historia es descubrir las cosas. Algunas las ha encontrado por accidente, otras porque se ha dedicado exclusivamente a eso, pero todo ya existe. Lo que hace el hombre es interactuar o tomar las cosas para su beneficio, para sacarle el máximo provecho. Entonces, ¿será que el propósito es algo que se decide o que se encuentra? Definitivamente
se descubre. Ahora, ¿cómo? Mira, imagina que la vida es un buffet. Esta es la mejor definición, la definición que más me gusta. Me la dio un mentor hace pocos días, incluso cuando tomé la decisión de grabar este video, porque siempre lo había pensado pero no lo había hecho. Estuve en un evento presencial en Boston, y ese fin de semana la verdad que aprendí muchísimo, me dejó unas vivencias que me marcaron. Y bueno, definitivamente cuando vuelva a Miami tengo que hablar sobre el propósito. Mira, la vida es un buffet. Si tú te imaginas un buffet, o si has estado en un buffet, sabrás que tienes a disposición una gran cantidad de comida. Pagas y cuando ya estés dentro puedes comer todo lo que quieras. Entonces tú decides si te vas por las carnes, por los dulces, las ensaladas. Tú decides si llenas tu plato, ya te sientas y luego no puedes comer más porque tu ojo fue más grande que tu estómago, o vas bocado a bocado, tomas un poco, te sientas, ya cuando termines vuelves, vas a las vitrinas, a las estaciones nuevamente y tomas otro poquito, vas despacio. Tú lo decides, pero eso es la vida, es un mundo de posibilidades, un mundo de alternativas. Y cuando soñamos y cuando definimos nuestro propósito, esas posibilidades se expanden, se multiplican. Por eso es que esto es necesario, definitivamente. No es importante, tener un propósito no es importante, es necesario. Entonces eso es la vida es el buffet. Ahora, ¿cómo descubro entonces mi propósito con base a esto? Mira, probando, definitivamente. Probando, yendo a diferentes restaurantes, viendo diferentes menús, ¿sí? Si alguna cosa, algún alimento no te gusta, simplemente lo descartas. Ensayas con diferentes culturas gastronómicas, y esa es la mejor analogía que yo te puedo dar. La forma de encontrar tu propósito es como cuando te sientas en un restaurante, analizas la carta, miras la descripción de cada plato y lo pruebas. Si te gusta, seguramente vas a querer pedir más o vas a querer volver a ese sitio. Es así de simple. Si no te gusta, como te dije, lo descartas y no vuelves a ese sitio o no vuelves a pedir ese plato. Así se encuentra el propósito. Mira que exige definitivamente un esfuerzo. Es importante que te dediques y que tomes el espacio para esto, porque el propósito es algo complejo. Yo te di unas definiciones aquí al comienzo, muy puntuales, pero fíjate que cuando tú lo analizas es algo amplio, es algo bastante amplio. O sea, ¿a qué vine a este mundo? Si ya sabemos que no solamente vinimos a sobrevivir, ¿por qué las personas se van a acordar de mí? ¿Porque simplemente por mi experiencia física o simplemente por mi personalidad? No. ¿Cuál fue el impacto que dejé? ¿Cuál fue esa huella? Entonces, el propósito no es algo material, y nuevamente exige un alto nivel de conciencia, de que te cuestiones. Y aquí una analogía. Es idéntico a cuando te proponen un negocio, cuando tú estás analizando hacer un negocio y comienzas con tu amiga calculadora a hacer tus matemáticas. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuál es el porcentaje de beneficio? ¿Cuáles son los pro, los contra, el famoso ROI, el CAPEX, etcétera? Todo lo que tú te imaginas que analices en un negocio. Asimismo, es la forma de entrar en ese estado de conciencia para descubrir tu propósito. Entonces ahí tú vas a estar preguntándote si esto se te facilita, hacer esto es fácil para ti, o necesitas mucho esfuerzo, necesitas estudiar, necesitas dedicar muchas horas. ¿Estás dispuesto a hacer ese negocio hasta el final? ¿Estás dispuesto a mantener siempre tu nivel de compromiso hasta el final de tus días? ¿O de pronto no estás tan seguro y posiblemente a mitad de camino vayas a desistir? ¿Esto afectará otros campos? Mira que somos personas que nos movemos en diferentes facetas, en diferentes dimensiones. Y aquí el ejemplo más claro es el de los deportistas de alto nivel. Cuando tú ves los documentales, las entrevistas, estas personas que han llegado al punto más alto en el fútbol o en el baloncesto, te das cuenta que ellos tienen un factor común, y es que han descuidado otras áreas. Por ejemplo,
se han esforzado tanto en la parte física que han descuidado el crecimiento personal o a sus familias, o no hicieron muchísimas otras cosas por estar siempre concentrados con sus entrenadores, con sus equipos, viajando en hoteles, etc. Mira que, insisto, es un tema complejo. Entonces, así se hace el tema de entrar en ese nivel de conciencia para definir, para descubrir el propósito. Así tal cual como cuando analizas un negocio con todas esas variables, que muchas de esas incluso no están bajo tu control, no están bajo tu dominio y te tienes que adaptar, o algunas debes saber cómo las soportas o cómo las puedes descartar. Bien, a lo largo de la vida hemos hecho cosas sin motivo, sin un por qué o un para qué, sin un pre y un post, sin analizar esto, porque en el subconsciente nos han programado con ciertos anclajes, con unos paradigmas que finalmente se constituyen como unos programas, y de ahí no salimos. Entonces, para esto debes cambiar el enfoque y aplicar estos dos conceptos. La visión. El propósito exige visión y pasión. ¿Qué es cada uno? Has visto muy probablemente las empresas, las organizaciones grandes tienen un cuadro con un texto donde se define la visión, y es cómo se ven ellos como compañía dentro de 10 años, por ejemplo, cómo se ven en el futuro. Para esto se necesita también una misión. La misión son las acciones diarias, las acciones permanentes, lo que se hace día a día para llegar a esa visión, para estar en ese estado, en ese periodo de tiempo. Eso es la visión. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que el propósito de un jugador del mundo, un jugador de fútbol, es ser el mejor del mundo en ese campo, ganar premios individuales, ganar premios colectivos, pero su visión es tener la escuela de formación más grande del mundo, el semillero. Entonces, el propósito tiene que ver con el ser, y la visión tiene que ver con el estar. Son cosas similares, casi idénticas, pero el propósito tiene que ver más con el sentimiento, con el cómo voy a estar, cómo me voy a sentir, cuáles son las emociones que voy a transmitir. Y la visión es en dónde estoy, ¿sí? Cómo me encuentro, cuál es, digamos, mi posición ante una sociedad. Por eso te pongo el ejemplo del futbolista. Él quiere llegar a ser el número uno, pero su visión también está en, cuando se retire, ser un legado, tener su escuela de fútbol, tener fundaciones, tener escenarios deportivos, tener complejos deportivos para las nuevas generaciones, ese semillero. Esto necesita energía mental. De la visión habla en sus libros Napoleón Hill, por ejemplo, piense y hágase rico, que es lo que las personas no hacen. Por eso dicen que pensar es una de las tareas más difíciles. Napoleón no dice trabaja o esfuérzate o haz ciertas cosas, dice piense y hágase rico. Entonces esto exige bastante energía. Volvemos nuevamente al mismo concepto que te acabo de dar antes. Un alto nivel de conciencia. Visualiza dónde te ves, dónde quieres estar y cómo te sientes. Y la pasión es esa chispa, digamos, esa corazonada que llega en automático con el propósito. Cuando tú encuentras el propósito, cuando tú ya has dedicado tiempo, espacio, energía a esto, cuando te has enfocado y lo tienes ya descubierto, la pasión llega en automática. La pasión es esa parte que tiene que ver con la motricidad. Muchos dicen que es, digamos, esa conexión que tienes con hacer cosas independientemente que te paguen o no, independientemente que obtengas un beneficio inmediato, no, simplemente te nace. Fíjate que la pasión, por ejemplo, la vemos mucho en los deportes con los hinchas. Bueno, no hay que confundirla con extremismo o con fanatismo, pero es lo que mueve o lo que hace nacer ese comportamiento de las personas para que vayan a alentar o apoyar a un equipo de fútbol. Entonces, la pasión es súper importante también, pero definir estos dos conceptos para el propósito, visión y pasión. Ahora, dos conceptos también importantes. Mira,
Las personas, ya he mencionado que el propósito, bueno, es algo complejo, no es algo material que requiere energía, esfuerzo para descubrirlo. Pero las personas tienen muchas veces una confusión de conceptos, por ejemplo, con metas y objetivos. Las metas son puntos, son estados donde una persona quiere llegar, pero no significa que sea el punto final, no significa que ahí termina todo, es un nuevo punto de partida. Digamos que en los deportes, en el atletismo, una persona tiene una meta de correr cierta distancia en el menor tiempo posible por delante de sus compañeros, de sus contrincantes. Si lo hace, si llega antes que los demás, va a obtener un premio. ¿Listo? Entonces, la meta es ese punto, pero cuando él llegue ahí, él va a querer ir por otra meta. Digamos que competir en un torneo más grande, que ir a los Juegos Olímpicos, no sé, meta tras meta. Entonces, es un punto final, pero al mismo tiempo es un punto de partida. Ahí es donde se diferencian los mediocres de los ganadores, los que se mantienen en el promedio y se diferencian con los que van por más. Entonces, eso es una meta. La meta también puede ser algo material, como lo dije, es un punto, y las personas confunden esto con el propósito. Yo a veces hablo con personas, les pregunto sin considerarme un gurú o un guía o un maestro en estos temas, pero sí me genera incomodidad cuando le pregunto, oye, ¿tienes tu propósito de vida? Sí, un Lamborghini. A ver, eso es algo material, eso está dentro de lo común, eso está dentro de lo tangible. Eso es una meta, eso es un punto. Vas a buscar el dinero y lo compras y ya, te vas a sentir muy bien, bueno, no sé, pero es un punto. Ahí no acaba la vida. Ahí no estás siendo trascendente. ¿Cuál es tu propósito? Una casa. Bueno, eso lo hacen muchas personas, eso lo buscan muchas personas, muchos lo quieren. Pero eso es un punto finalmente, ¿no? Viajar, conocer cierta isla, ir a cierto país. Todas esas son metas. Y está muy bien tener las metas. Eso es lo que nos diferencia de los animales, ¿cierto? ¿Y cuáles son los objetivos? Los objetivos son verbos, acciones, el accionar. Entonces te pongo aquí un ejemplo. Cuando yo estaba a punto de graduarme de la universidad, la última materia era el proyecto de grado, en el último semestre ya para completar todo el programa académico, y yo debía hacer un proyecto. En mi caso, consistía en un artefacto físico, una máquina que yo iba a implementar en la empresa donde trabajaba para esos días y que iba a aumentar la producción y que iba a optimizar las labores de los trabajadores. Entonces yo tenía que definir un objetivo general. ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué voy a hacer? Esa era la meta. El objetivo general era la meta. Entonces, construir y poner en funcionamiento una máquina con ciertas características que mejore la productividad, que aumente la cantidad de sacos de producto que sale a diario en función del tiempo. Bueno, todo eso definido en cortas palabras. Luego venían los objetivos específicos que, como te digo, ya son acciones. Entonces, definir la problemática actual para saber en qué podemos mejorar y para comenzar a trabajar y tal. Hacer los cálculos matemáticos, calcular el material, elegir las herramientas que se van a con las que vamos a configurar para construir esta máquina, etcétera, ¿sí? Bien, esos eran entonces las acciones, esos eran los objetivos para llegar a esa meta, al objetivo general, que era con la construcción de la máquina. Mira que estamos hablando de acciones cotidianas, cosas que hacemos de manera entre comillas fácil a diario, pero el propósito es algo grande. El propósito tiene que ver ya con tu vida total. Cuando tú lo encuentras es porque ya no hay dudas. Dicen que tu día es tu vida en miniatura. Entonces, a diario tú te postulas objetivos, acciones, pero para tu vida tú tienes un propósito que, como lo dije, fue a lo que viniste a esta vida. Pregunta, ¿puedo tener varios propósitos? Aquí es donde las personas también chocan a veces, entran en confusión y digamos que no pueden avanzar porque se estancan, porque no encuentran algo exclusivo o algo puntual en cuanto a propósito. Piensan que tiene que ser una sola cosa y no es así, se pueden tener muchísimos. En el campo familiar, en el campo social, en el campo económico, por ejemplo. Mi propósito es tener una familia grande con tantos hijos, no sé, 5 hijos, y que cada uno
se dedique a hacer lo que más le guste, sean líderes, vayan a la universidad o se dediquen a la medicina. Bueno, son propósitos que no solamente dependen de ti, porque tus hijos también van a elegir, pero puede ser algo similar. Estoy acá simplemente inventando un ejemplo sobre la marcha. Un propósito social, crear una fundación, montar una empresa que dé empleo a cierta cantidad de familias para ayudarlas a mejorar su economía. Económico, invertir, ser un referente en el campo financiero, crear un equipo de trabajo para construir un fondo de inversión, analizar mercados bursátiles, ganar tantos miles de dólares, tener un flujo mensual o un ingreso de forma pasiva que me genere tanto dinero al año, etcétera, ¿sí? Si tú analizas, son diferentes propósitos, pero cada uno puede impactar al otro, pueden ir de la mano. Todo finalmente impacta nuestro entorno. Por ejemplo, yo tengo mi propia óptica sobre la universidad, la he compartido en otros videos, pero imagina que en tu familia nadie ha podido o nadie ha querido ir a la universidad y tú eres el primero, eres el único. Entonces tus sobrinos, tus primos te pueden tomar como un ejemplo a seguir. Estás impactando. Lo mismo si en tu familia todos han sido empleados, pero tú decidiste emprender o ser un empresario, montar un negocio, montar una tienda, vender tal producto, y con eso creces a nivel económico y ayudas a tu familia. Mira cómo todo impacta. Ten presente que la vida es dinámica. Existen muchos factores, muchas variables que muchas de ellas no tenemos control. Por ejemplo, si estamos hablando de deporte, tú quieres ser un deportista o estás en ese camino y en cualquier momento, a mí personalmente me pasó, no es que quisiera ser un deportista, pero yo me lesioné y eso evitó que yo siguiera jugando fútbol por diversión. Entonces a un deportista, puede ser tu caso, le puede pasar tal vez una lesión, tal vez un accidente, no estamos exentos de esto. Tal vez tenías planeado muchas cosas en cuanto a formación académica, pero en el camino te enamoraste, ¿sí? Y tuviste familia, no estaba en tus planes inicialmente, pero estás feliz por eso y eso cambió lo que tú tenías pensado en cuanto a hacer una especialización, un doctorado o una maestría, porque ahora debes destinar más tiempo a tu esposa o tu esposo, a tus hijos, ¿cierto? Y tener en cuenta que cuando hablamos de propósito también, el factor clave es la continuidad, ser persistentes, tener esa consistencia en el tiempo. Aquí también se marca una diferencia entre los millonarios y las personas de mentalidad de escasez, las personas de mentalidad limitada. Las personas de mentalidad abundante y próspera son constantes, no se rinden fácilmente, no tiran la toalla como decimos. Entonces, ten presente también esto. Por último, ¿qué hago? Ten en cuenta que, como lo dije hace un momento, el propósito va mucho más allá de las cosas comunes, de las cosas materiales, de tener un buen empleo, de tener un buen salario, de tener una familia. Construir una familia, para mí pienso que es muy importante, es bonito, tiene que ver con el legado espiritual, pero también hace parte, entre comillas, de las cosas comunes, ¿sí? Puede estar dentro de tu propósito familiar, pero hay que ir también más allá, hay que ser íntegros. Nos movemos como seres humanos en diferentes dimensiones. Entonces, lo mencioné, lo social, lo económico, lo espiritual, lo familiar, la salud, etc. Entonces, identifica tus méritos, cuáles son los méritos que has hecho hasta ahora y cuáles puedes lograr. Méritos no solamente tiene que ver con el merecimiento, con el valor que tienes para obtener cosas del universo, sino también con lo que haces para mejorar lo que ya has hecho. ¿Dónde he llegado y dónde más quiero y dónde más soy capaz? ¿A dónde más puedo llegar? Identifica tus intereses. ¿Qué quieres? Finalmente, somos criaturas que nos movemos por el placer, estamos evitando el dolor y todo lo hacemos a cambio de algo. Siempre que hacemos algo es porque nos genera algún beneficio. Esto es interés. ¿A cambio de qué? ¿Qué obtengo? Volvemos nuevamente a lo mismo. Soy muy insistente con esto. El alto nivel o el estado alto de conciencia. ¿Qué quiero? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué voy a obtener? Identifica también tus fortalezas. Aquí complementando un poco lo anterior. ¿En qué soy bueno? ¿Cuál es mi talento? ¿Y qué me gusta?
¿qué estaría dispuesto a hacer hasta el final sin cansarme, sin que se baje sin que se disminuya esa pasión? Aunque ya lo mencioné, las cosas en el camino pueden cambiar, por eso hay que ser muy flexibles, tener presente que la vida es dinamismo y conversión. El propósito exige eso, hacer cosas que nos conviertan en algo. El propósito nos lleva a un punto, pero llegar a ese punto, bueno, cuando digo punto no quiero hablar de un final, sino quiero hablar de un estado de permanencia, ¿sí? El famoso, el ya repetitivo, ¿para qué? Entonces esa conversión exige un proceso, y ese proceso también exige compromiso. Por eso es que el término conversión va ligado con la palabra conversus, y allí también nace la conversación. Lo he mencionado en otros videos, el tema de la ontología del lenguaje, el coaching ontológico, cómo creamos a partir de nuestra conversación. Nuestros pensamientos se forman con palabras, y cada palabra también proviene de un pensamiento. No se sabe cuál va primero, siempre la PNL ha estado estudiando este tema, pero finalmente es como un bucle, un ciclo de pensamientos y palabras. Entonces conviértete a través de las palabras en eso que deseas. Bien, perfecto, hasta aquí este video, espero que te haya aportado valor. Me gustaría de corazón conocer, leer aquí tus comentarios. Te invito a que dejes un like si te aportó valor. Te invito también a que compartas, a que no te quedes con esta información, y la invitación de corazón que te hago es a que dediques espacio, a que dediques tiempo para descubrir tu propósito. Acuérdate que todo en esta vida ya existe, ya todo está inventado. El hombre lo que ha hecho es descubrir las cosas para usarlas en su beneficio, para sacarles provecho, siempre buscando ese pro. Entonces busca y descubre tu propósito y comparte este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Sígueme en TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, no sé qué otra se me queda por ahí, creo que no tengo más. Esas, aquí te voy a dejar los links en la descripción, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.